El Imperio Romano, una vez un faro de poder, comenzó a desmoronarse bajo su propio peso. Las hordas bárbaras presionaban contra las fronteras del imperio, su hambre por las tierras y riquezas romanas crecía. Las otrora poderosas legiones, ahora dispersas y cansadas, lucharon para contener la marea. El corazón del imperio, la propia Roma, fue saqueada en el año 410 después de Cristo por los visigodos, un golpe del que nunca se recuperaría. El Imperio Romano de Occidente, agobiado por la decadencia y las amenazas, se tambaleaba al borde del colapso. En el año 330 después de Cristo, el emperador Constantino consagró Constantinopla como su nueva capital. Reconociendo su importancia estratégica, no escatimó gastos en convertirla en una ciudad digna de su estatus imperial. Grandes avenidas, magníficos palacios y la iglesia de Santa Sofía se erigieron como símbolos de las aspiraciones de la ciudad. Constantinopla se convirtió en un crisol de culturas, un centro de aprendizaje y comercio. Mientras el Imperio Romano de Occidente se desmoronaba, el Imperio Romano de Oriente florecía. La ciudad se convirtió en guardiana del derecho y las tradiciones romanas. La ubicación de Constantinopla en el estrecho del Bósforo fue primordial para su éxito. Rodeada de agua por 3 lados, se convirtió en una fortaleza formidable. Esta posición estratégica permitió a Constantinopla controlar el flujo de bienes y personas, contribuyendo a su prosperidad. Constantinopla se alzó como un bastión de estabilidad en un mundo turbulento. Las murallas de Constantinopla, una maravilla de la ingeniería antigua, desempeñaron un papel fundamental en la supervivencia de la ciudad. Construidas con múltiples capas y un foso, fueron diseñadas para resistir ataques decididos. Las murallas, construidas con ladrillo, piedra y hormigón, se extendían por aproximadamente 6,5 kilómetros. Estas fortificaciones repelieron con éxito numerosos asedios, asegurando la supervivencia de la ciudad. Las murallas de Constantinopla se alzan hoy como testimonio de la destreza de la ingeniería romana. Constantinopla, en la encrucijada de Oriente y Occidente, se convirtió en un vibrante crisol de culturas. Sus calles bullían con idiomas mientras los comerciantes regateaban productos exóticos. Esta fusión cultural la convirtió en un centro de innovación y creatividad. La población diversa de la ciudad mezclaba tradiciones romanas con influencias del este. El papel de Constantinopla como encrucijada cultural fomentó un espíritu de tolerancia y cosmopolitismo. La ubicación estratégica de Constantinopla la convirtió en la potencia económica del Imperio Romano de Oriente. La ciudad controlaba rutas comerciales vitales, conectando Oriente con Occidente. Barcos cargados de productos de lujo llenaban sus mercados con tesoros exóticos. La riqueza de la ciudad era evidente en su grandiosa arquitectura y sus bulliciosos mercados. La vitalidad económica de Constantinopla le permitió florecer como centro de comercio y cultura. Mientras Constantinopla florecía, el Imperio Romano de Occidente estaba plagado de crisis internas. La disparidad económica llevó a un malestar social generalizado y a un debilitamiento del tejido social del imperio. El panorama político era turbulento, con frecuentes cambios de liderazgo y guerras civiles. La dependencia de mercenarios extranjeros debilitó aún más las defensas del imperio. El declive del Imperio Romano de Occidente fue un proceso complejo, la culminación de siglos de decadencia. Mientras el Imperio Romano de Occidente se enfrentaba a demonios internos, las migraciones bárbaras ejercían una presión cada vez mayor sobre sus fronteras. Los visigodos, empujados hacia el oeste por los hunos, cruzaron al territorio romano en busca de refugio. Su victoria en la batalla de Adrianópolis puso de manifiesto la vulnerabilidad de las legiones romanas. Envalentonadas por la victoria visigoda, otras tribus bárbaras lanzaron sus propias incursiones.
El saqueo de Roma por los visigodos en el año 410 después de Cristo fue un acontecimiento simbólico que envió ondas expansivas por todo el mundo conocido. En un intento desesperado por estabilizar el imperio en ruinas, el emperador Teodosio I dividió el Imperio Romano en dos mitades en el año 395 después de Cristo. Privado de los recursos del Oriente más rico, el Imperio Romano de Occidente luchó por defenderse. Las otrora poderosas legiones ya no eran capaces de defender las vastas fronteras del imperio. En el año 476 después de Cristo, el último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo, fue depuesto por Odoacro. La caída del Imperio Romano de Occidente sirve como advertencia para todos los imperios. Una diferencia clave entre los imperios romanos de Oriente y Occidente radicaba en sus sistemas de gobierno y administración. Mientras que el Imperio Romano de Occidente se enfrentaba a constantes luchas de poder y una administración fragmentada, el Imperio Romano de Oriente, con Constantinopla en su centro, disfrutaba de una relativa estabilidad y un sistema de gobierno más centralizado. Los emperadores romanos de Oriente mantenían el control sobre sus territorios y recursos de manera más eficaz. Cultivaron una burocracia fuerte, leal al emperador, que facilitó la recaudación de impuestos y la administración de justicia. Este sistema permitió al Imperio Romano de Oriente responder a las crisis con mayor eficacia. El emperador de Constantinopla ostentaba un estatus semidivino, considerado como el representante de Dios en la tierra. Esta autoridad religiosa fomentó un sentimiento de unidad y lealtad entre la población. En contraste, el Imperio Romano de Occidente sufrió problemas de comunicación y control centralizado. Las guerras civiles y luchas de poder regionales contribuyeron a su caída. Otro factor crucial que contribuyó a los destinos contrastantes de Oriente y Occidente fue su trayectoria económica. Constantinopla, estratégicamente situada en la encrucijada del comercio entre Europa y Asia, floreció como centro comercial, con sus arcas rebosantes de las riquezas de Oriente. La riqueza de la ciudad permitió a los emperadores romanos de Oriente mantener un ejército fuerte, invertir en infraestructuras y capear las tormentas económicas que habrían hundido a Occidente. El control de Constantinopla sobre las vitales rutas comerciales del Mediterráneo oriental le proporcionó una ventaja económica decisiva. Los mercados de la ciudad bullían con mercaderes de todo el mundo conocido, que comerciaban con sedas, especias, metales preciosos y otros bienes de lujo. Esta constante afluencia de riqueza, combinada con una moneda estable y un sistema fiscal bien gestionado, proporcionó al Imperio Romano de Oriente una sólida base económica. Por el contrario, el Imperio Romano de Occidente se enfrentó a un constante declive económico a partir del siglo III d.C., una combinación de factores como la pérdida de valiosos territorios, la inflación galopante y el declive de la producción agrícola contribuyeron a la contracción de la economía. Los emperadores romanos de Occidente, ante la disminución de los recursos, se vieron obligados a devaluar la moneda, lo que alimentó aún más la inflación y socavó la confianza económica. Esta disparidad económica tuvo un profundo impacto en la capacidad militar de las dos mitades del imperio. Los emperadores romanos de Oriente, con su vasta riqueza, podían permitirse mantener un ejército permanente fuerte, equipado con la última tecnología militar. También podían recurrir a mercenarios cualificados y construir poderosas flotas para proteger sus rutas comerciales y proyectar su poder por todo el Mediterráneo. Los caminos divergentes de Constantinopla y Roma ponen de manifiesto sus capacidades contrastantes para adaptarse a las circunstancias cambiantes. Constantinopla, con su ubicación estratégica y economía dinámica, demostró ser una ciudad resiliente. Roma, lastrada por su legado y modelo económico insostenible, tuvo dificultades para adaptarse. Los ciudadanos de Constantinopla, una mezcla diversa de etnias, demostraron una notable capacidad para unirse ante la adversidad. El fuerte sentimiento de comunidad, fomentado por creencias religiosas compartidas, ayudó a capear numerosos asedios y plagas. Los emperadores invirtieron en reforzar murallas y desarrollar tecnologías militares innovadoras.
También adoptaron nuevas estrategias e innovaciones militares extranjeras. Roma parecía cada vez más abrumada por los desafíos. Las legiones, incapaces de reclutar ciudadanos, dependían de mercenarios bárbaros. El Senado romano, envuelto en corrupción, no pudo proporcionar un liderazgo eficaz. La caída de Roma y la supervivencia de Constantinopla ofrecen lecciones sobre los factores que contribuyen al auge y caída de los imperios. A lo largo de nuestro viaje por el auge de Constantinopla, hemos sido testigos de la confluencia de la brillantez estratégica, la grandeza arquitectónica y el dinamismo cultural. Mientras el Imperio Romano de Occidente se derrumbaba, víctima de sus luchas internas y presiones externas, Constantinopla se mantenía firme, como un faro de civilización en un mundo que parecía hundirse en el caos. La ubicación estratégica de la ciudad, fortificada por murallas impenetrables y alimentada por una economía próspera, le permitió no solo sobrevivir, sino florecer como el corazón del Imperio Romano de Oriente, más tarde bizantino. Sin embargo, el legado de Constantinopla se extiende mucho más allá de sus logros militares y económicos. Se convirtió en heredera del derecho romano, la literatura y las tradiciones artísticas, conservándolas y transformándolas para las generaciones futuras. Las bibliotecas de la ciudad albergaron innumerables textos antiguos, salvándolos de la destrucción que asoló Occidente y garantizando que el conocimiento de la antigüedad no se perdiera para siempre. Los estudiosos de Constantinopla, herederos de las tradiciones intelectuales de Grecia y Roma, continuaron estudiando y debatiendo las obras de los grandes pensadores del pasado, manteniendo viva la llama del saber durante la llamada Edad Media. El impacto de la resistencia de Constantinopla en el desarrollo de la civilización occidental es incalculable. Supuso un baluarte contra la expansión hacia el este de varios grupos, desde los persas hasta los árabes, dando tiempo a los nacientes reinos de Europa occidental para que desarrollaran sus propias identidades e instituciones. Sin Constantinopla vigilando la frontera oriental de Europa, el curso de la historia podría haber sido muy diferente. La ubicación de Constantinopla en la encrucijada de Oriente y Occidente la convirtió en un puente natural entre culturas y civilizaciones. Durante siglos, sirvió como un vínculo vital entre el Imperio bizantino y las potencias emergentes de Europa occidental, facilitando el comercio, la diplomacia y el intercambio cultural. El arte y la arquitectura bizantinos, influenciados por las tradiciones romanas y orientales, tuvieron un profundo impacto en el desarrollo artístico de Europa occidental, como puede verse en los mosaicos de Rávena y las iglesias abovedadas de Venecia. El papel de la ciudad como centro religioso también tuvo consecuencias de gran alcance. Constantinopla fue la sede de la Iglesia Ortodoxa Oriental, que desempeñó un papel fundamental en la cristianización de los pueblos eslavos de Europa Oriental, incluidos los rusos. El legado del cristianismo bizantino aún puede verse hoy en día en las magníficas iglesias de Moscú y San Petersburgo, así como en las tradiciones religiosas de millones de cristianos ortodoxos en todo el mundo. La influencia de Constantinopla se extendió mucho más allá de las fronteras del Imperio bizantino. Sus mercaderes comerciaban con tierras lejanas, trayendo consigo nuevas ideas, productos y tecnologías que se difundieron por Europa y el mundo mediterráneo. La reputación de la ciudad como centro de aprendizaje y erudición atrajo a estudiantes e intelectuales de todas partes, contribuyendo a la transmisión de conocimientos e ideas a través de las fronteras culturales y geográficas. La historia de Constantinopla es un testimonio del poder perdurable del espíritu humano, la capacidad de una ciudad y sus gentes, no solo para resistir la adversidad, sino para emerger más fuertes del crisol del desafío. Desde su fundación por Constantino el Grande hasta su conquista final por los turcos otomanos en 1453, Constantinopla se erigió como un faro de civilización, un testimonio del legado perdurable de Roma y un puente entre Oriente y Occidente. Su historia es una historia de resistencia, adaptación y el poder perdurable de las ideas y la cultura para trascender el tiempo y las circunstancias. Al reflexionar sobre el legado de Constantinopla, recordamos que incluso ante desafíos aparentemente insuperables, el espíritu humano puede resistir
adaptarse y, en última instancia, triunfar. Las murallas de Constantinopla pueden haber caído, pero su espíritu perdura, como una inspiración para todos nosotros.